lineales o sistemas variables en el tiempo. Ustedes saben que un sistema lineal, a ver, ¿cómo definen un sistema lineal? ¿Se acuerdan? Era que la suma de los de dos efectos, o sea, el Sí, va por resultado. ahí. A ver, darle un poquito más de forma a lo que estás diciendo que es Sí, correcto. sí. O sea, si hay si hay dos señales, el efecto que producen es proporcional a la suma algebraica de esas dos señales con una constante. Bien, ¿se acuerda cómo se llama eso? Tiene un Homogeneidad y título. linealidad, creo, o algo así. No, en realidad es el principio de superposición. ¿Sí? Yo tengo un sistema, le pongo una entrada, miro su salida. Le pongo otra entrada, miro su salida. Hago una nueva entrada combinando linealmente las dos entradas que le puse en forma independiente. Y si la salida es la misma combinación lineal de las salidas que producen cada una de las entradas en forma independiente, entonces el sistema es lineal, ¿sí? Es decir, si yo pongo A por X1 más B por X2, la salida tiene que ser A por Y1 más B por Y2, ¿sí? La misma combinación lineal significa que se combinan con los mismos coeficientes. Y eso implica que si yo le pongo una entrada o le pongo la misma entrada con un factor de escala, la salida se va a ver afectada por ese mismo factor de escala. Y por otro lado, si sumo dos entradas con signo, la salida es la suma de las salidas, ¿sí? Entonces, si juntamos las dos cosas, están eh, los escalados y la combinación lineal. Eso se resume en el principio de superposición. Algo que no es lineal, un amplificador. ¿Por qué? Porque satura, ¿sí? Entonces, la saturación me indica que se deja de cumplir la propiedad de que si yo lo multiplico a la entrada por un factor, la salida va a ser la misma que tenía originalmente multiplicada por un factor. Cuando la entrada la multipliqué por un factor muy grande, la entrada aumentó mucho, la salida va a ser siempre la misma porque entré dentro de la saturación. Eso es un fenómeno no lineal. Otro fenómeno no lineal, los motores. En general los motores tienen una zona muerta. ¿Sí? La zona muerta es, necesito cierto umbral de alimentación, superarlo, para que el motor se empiece a mover. Eso es un comportamiento no lineal. Y los motores también tienen una saturación en el torque, que es, por más que yo le dé una mayor alimentación, no voy a poder seguir aumentando el torque en forma proporcional. Esos son fenómenos no lineales que están presentes en todos los sistemas. En general, si uno se pone muy estricto, todos los sistemas serían no lineales. Pero decimos, bueno, si trabajamos dentro de ciertas condiciones, restringiendo nuestras variables de entrada de alguna manera, podemos considerar que el sistema es lineal. Y entonces ahí utilizamos Laplace, frecuencia y demás. Pero en general, si uno quisiera ser muy estricto, bueno, podemos plantear el sistema incluyendo las no linealidades y plantearlo en el dominio del tiempo. Bueno, si tenemos un sistema no lineal, obviamente vamos a buscar si tiene puntos de operación o equilibrio estacionarios y podemos linealizar esos sistemas en torno al punto de operación o punto de equilibrio. Bien, vamos a empezar con engranajes. Dentro de los sistemas mecánicos, normalmente son sistemas tipo servomecanismos, donde queremos controlar una posición, una velocidad, que puede ser lineal o puede ser angular. Vamos a tener un motor. Y en general, vamos a tener también un sistema de engranajes. Los engranajes son sistemas de transmisión de potencia. Son dispositivos mecánicos que transfieren energía o potencia. Sin modificación de uno y otro lado de los engranajes, la potencia o la energía va a ser la misma. Lo que van a modificar es el torque y las velocidades angulares y obviamente las posiciones. Lo que permiten en general es amplificar el torque.
utilizando una reducción de velocidad. Siempre velocidad y torque tienen modificaciones opuestas. Si uno aumenta, el otro se va a reducir. Y en general lo que pretendemos es, si tenemos que mover una carga grande, utilizar un amplificador de torque para no tener que usar un motor tan grande. Entonces lo que se utiliza es una reducción de velocidad, que es una amplificación de torque. Y son los equivalentes mecánicos de los transformadores eléctricos, ¿sí? Entonces hacen exactamente lo mismo que un transformador eléctrico, simplemente que en forma mecánica, con torque y con velocidad. Bueno, y uno puede tener distintas etapas de transmisión o de engranajes. En general, todos los engranajes se caracterizan por el número de dientes que posee, ¿sí? Ese N1, N2 o N3 está indicando el número de dientes. Bueno, para trabajar con los engranajes existen relaciones constitutivas. Entonces vamos a considerar los torques a uno y otro lado de, el eje de los engranajes, y los desplazamientos angulares también a uno y otro lado del sistema de engranajes. Suponiendo que el primer piñón tiene N1 dientes y el segundo tiene N2. Entonces, θ1 es la velocidad de la primera parte del engranaje, ¿sí? La velocidad en el eje. θ2 es la velocidad que se transfirió al otro lado de las rueditas, de los piñones. Y lo mismo los torques. Voy a tener un torque que va a ser el torque motor, el torque que pone todo este sistema en movimiento, que hace girar a la rueda 1 y que se transmite a través de este sistema al eje del lado 2, que va a ser tau sub 2. Los números de dientes son proporcionales, obviamente, a los radios. Entonces vamos a tener que N1 sobre R1 es N2 sobre R2. ¿Sí? Se distribuyen la cantidad de dientes en el perímetro de la rueda. ¿Sí? Acá podría aparecer 2pi por R1 y 2pi por R2, pero el 2pi se puede cancelar y entonces distribuimos el número de dientes en todo el perímetro. Esa es la primera relación constitutiva. La relación de dientes es proporcional a la relación de radios. Los desplazamientos lineales, como tenemos un punto de contacto y suponemos que no hay deslizamiento, entonces lo que tenemos es que el recorrido lineal sobre el perímetro a uno y otro lado va a ser el mismo. Entonces, el arco θ1 por R1 tiene que ser igual de uno y otro lado. Esto me va a establecer una relación entre la posición de uno y otro lado de las ruedas en función de los radios y por tanto en función del número de dientes. Lo mismo pasa con los torques. Los trabajos realizados o las potencias a uno y otro lado son las mismas. Entonces acá fíjense que es torque por distancia, esto es trabajo realizado de un lado y del otro. Distancia en este caso, como es un movimiento rotativo, es distancia angular. Entonces, como se conservan los trabajos, acá podemos obtener una relación entre los torques. Entonces, el torque 2 sobre el torque 1, torque 2 es el reflejado, torque 1 es el torque motor, va a estar en relación a el número de dientes, N2 sobre N1. Y la relación de las velocidades. Fíjense que acá aparece un signo menos, eso a veces se pone, a veces no. A veces simplemente se tiene en cuenta una relación entre magnitudes y después, cuando se hace el planteo, se tiene en cuenta el signo. Siempre cuando esto gira, fíjense que si θ1 va en una dirección, θ2 se va a mover en la dirección contraria. Por eso aparece acá el signo menos. Pero a veces esto se expresa simplemente como una relación de magnitudes. Entonces, θ1 sobre θ2, θ1 del lado motor,
θ2 del lado de la carga, va a estar en relación también al número de dientes. Fíjense que en el torque, θ2 aparece en el numerador y θ1 en el denominador, en cambio en las posiciones aparece al revés. Acá también esta relación se puede dar con velocidades angulares. Si acá reemplazamos θ1 y θ2 por θ.1 y θ.2, como las relaciones son constantes, se va a mantener que la relación es N2 sobre N1. Entonces, ¿cómo llevamos eso a ecuaciones? Uno puede plantear todas las ecuaciones mecánicas, las leyes de Newton para movimiento rotativo, del lado motor. Entonces, tenemos toda una inercia, del lado 1, tenemos una fricción de tipo fricción viscosa, la que aparece con el movimiento y que es proporcional a la velocidad angular. Y tenemos el torque reflejado del lado 2, que va a actuar como torque de carga, que es el T1. Entonces, la inercia por la aceleración angular más la fricción por la velocidad angular más el torque de carga visto del lado motor, eso es igual al torque motor. ¿Sí? Este torque motor es la entrada a todo este sistema, es lo que pone en movimiento al sistema y que me va a decir cómo tiene que ser la posición o la velocidad de J2, de la carga J2. Si miramos desde el lado de la inercia J2, desde el lado de la carga, ¿qué vamos a tener? Que la inercia de carga por la aceleración angular más la fricción de ese lado por la velocidad angular más el torque reflejado va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que T1 y T2 no son independientes, sino que están relacionados, y θ1 como velocidad, como posición o como aceleración, también está relacionado con θ2. Entonces, las dos ecuaciones no son independientes, sino que las dos las vamos a poder combinar en una sola, utilizando las relaciones constitutivas. Entonces, lo que podemos hacer es poner todo en función de θ1, es decir, reflejar todo hacia el lado de la entrada, de la zona motora, o hacer todo lo contrario, poner todo en función de θ2 y reflejar todo para el lado de la carga. Se puede trabajar de las dos maneras, es donde querramos poner el foco. En este caso, lo que vamos a hacer es reemplazar en la segunda ecuación y poner todo en función de θ1. Entonces, sabemos que el par tau sub 2 lo podemos expresar en función del par tau sub 1. Y que θ2, θ.2, θ2.2, o sea, posición, velocidad o aceleración, la podemos poner en función de θ1. Acá fíjense que está pensado que el torque motor tiene que vencer a todos los pares resistentes, la carga, la fricción y el par de inercia. ¿Sí? Te lo planteo pensado desde ese punto de vista. Y acá fíjense que T sub 2 va a ser el par reflejado, que va a ser el que ponga todo este sistema en movimiento. Y acá aparece con el signo más simplemente porque estamos usando el signo menos dentro de la velocidad. ¿Sí? Estamos usando el signo para definir el θ2. Si acá no usáramos el signo, ¿qué pasaría? Este torque sería negativo. ¿Sí? Entonces lo podría escribir del otro lado y tengo que ese torque motor reflejado va a vencer la
la parte del torque de inercia y la parte del torque de fricción. Bien, hacemos el reemplazo y vamos a obtener una única ecuación. Entonces, fíjense que acá, primero lo que hicimos es, acá va a aparecer un signo menos y acá va a aparecer un signo menos. Entonces podemos pasarlo al otro miembro. Para poder relacionar esto con T sub 1, hacemos este reemplazo. Entonces me va a quedar multiplicado por N2 sobre N1. Lo pasamos al otro miembro. Entonces, de este lado va a aparecer N1 sobre N2. Y después va a aparecer otro N1 sobre N2 cuando reemplacemos los ángulos. Entonces me van a aparecer factores N1 sobre N2 al cuadrado. 1, ya dijimos por la relación de los torques, ¿sí? Acá aparecería el torque 1 multiplicado por N2 sobre N1, que fue pasado al otro miembro. Y el otro factor, N1 sobre N2, es por haber reemplazado los θ. Entonces, esto ahora lo metemos dentro de la ecuación, de la primera ecuación. ¿Sí? La ecuación donde aparecía T sub 1, del lado motor. Y entonces tenemos que el torque motor, el que hace mover a todo el sistema, va a ser igual a el torque de inercia, donde aparece la inercia del lado motor, que es de los engranajes de ese lado, y el torque inercial debido a la reflexión de la inercia del lado de carga al lado motor. Y la forma de reflejarse es N1 sobre N2 al cuadrado. Fíjense que esta forma de reflejar es similar a la que se produce cuando consideramos transformadores, ¿sí? Que serían, en lugar de ser dientes, serían el número de vueltas de los bobinados, el número de espiras. Bueno, lo mismo pasa con el torque debido a la fricción viscosa. Tenemos el coeficiente de fricción del lado motor y el coeficiente de fricción del lado de la carga reflejado con el mismo factor que reflejábamos a la inercia. Entonces, uno puede considerar que tiene una inercia equivalente y que tiene una fricción equivalente, que incluye tanto la parte motora como la parte reflejada de carga en los dos casos. Y entonces esta ecuación representa a todo el sistema de engranajes. No es necesario utilizar dos ecuaciones ni dos variables para representar la posición de un lado y la posición del otro, o la velocidad de un lado y la velocidad del otro. ¿Por qué? Porque hay una relación lineal entre la velocidad o la posición de un lado y del otro. Si acá lo que me interesa es θ2, simplemente con la relación de engranajes lo voy a determinar. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la forma de reflejar la inercia y la fricción. ¿Qué modificación puede haber respecto de lo que acabamos de ver? Que los ejes no sean rígidos, sino que sean flexibles, que pueda existir torsión. Entonces, fíjense que acá cuando se representa como si hubiera un resorte, en realidad esto no es un resorte, simplemente indica que este eje no es rígido, sino que se flexiona. ¿Qué quiere decir? Que, perdón, se flexiona en realidad se torsiona. Cuando aplico un torque, el torque T motor, lo que va a pasar es que
empieza a girar un extremo del eje, modificando su posición con θ1, pero la parte que está más alejada no se mueve a la par, ¿sí? Sino que se va girando el eje, se va torsionando. Eso se representa como si fuera un resorte, porque es el equivalente del resorte en un sistema lineal, ¿sí? En el sistema rotativo, el equivalente es este efecto de torsión, de giro del eje. En el caso anterior, consideramos que el eje era rígido y que todo se movía en sincronía. Acá vamos a necesitar dos variables distintas para el mismo eje. En un extremo, θ1, en el otro extremo, θ2. Se supone que esto en régimen, obviamente θ2 y θ1 tienen que llegar a coincidir, pero durante el transitorio, durante la primera etapa del movimiento, van a ser distintos y los tenemos que describir, sus dinámicas, su evolución en el tiempo, en forma independiente. Y tenemos todo lo reflejado hacia el lado de la carga, donde fíjense que tenemos acá el θ3. Entonces, en el caso anterior empezábamos con un θ1 del lado motor y un θ2 del lado de la carga. Acá tenemos del lado motor un θ1 y un θ2, y θ2 es el que se va a reflejar al lado de la carga como un θ3, con la relación de engranajes correspondiente. Siempre suponiendo que acá los engranajes son ideales, no hay ningún tipo de deslizamiento. Bueno, entonces, acá la entrada del sistema es el torque motor y la salida, por ejemplo, la posición angular o la velocidad angular del lado de la carga. Entonces, fíjense que en este caso, el torque motor, estamos mirando desde este punto de vista, de la inercia J1. Ya tenemos el torque motor, perdón, ahí aparece una S, eso tendría que ser, eso es un error, esto es una T. Estamos planteando en tiempo. Siempre nuestra variable independiente es el tiempo. Entonces, es la inercia de ese lado por la aceleración angular, este es el torque inercial, y el efecto de la torsión. Fíjense que esto es exactamente igual que el efecto de un resorte en un movimiento lineal. Es esta constante torsional por el movimiento de un lado menos el movimiento del otro, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un resorte, donde ambos extremos se pueden mover, ¿sí? Yo tengo acá un X1 y tengo acá un X2, y esto tiene un factor K. Acá había una fuerza que era K por la compresión o expansión total del resorte, que, bueno, depende de qué lado se mire, pero puede ser X2 menos X1. Bueno, acá es exactamente lo mismo. El efecto de torsión es exactamente el mismo, pero para movimientos rotativos. Es la constante torsional por el giro neto de la torsión neta del eje. Ahora, si miramos esa torsión en el eje, va a ser lo que haga mover la rueda del lado motor de los engranajes. Entonces, actúa como torque motor que va a mover el torque de carga T1, reflejado. Y después miramos del lado de la carga. Y entonces tenemos que, otra vez acá, estos son T. ¿Sí? Estamos planteando todo en tiempo. La variable independiente siempre es el tiempo. Entonces, el torque 2 en el tiempo va a tener que es el torque motor reflejado a través de todo este sistema, va a tener que vencer la inercia del lado 2
Esto es la torsión del lado 2. Fíjense que acá un extremo, este extremo de acá, se considera que no rota, o sea que acá la única rotación es el θ3. Y este beta, que es una constante de fricción por la velocidad angular. Entonces este es el par de fricción. El par de torsión, el par de fricción y el par inercial. Bueno, sabemos que este torque 1 y este torque 2 están relacionados por los engranajes y que θ2 está relacionado con θ3 también a través de los engranajes. Acá θ1 no está relacionado a través de los engranajes. θ1 tiene su comportamiento individual, θ2 tiene su comportamiento individual y θ3 va a depender de θ2. Entonces, lo que vamos a poder hacer es reemplazar θ2 por θ3 o θ3 por θ2 y T1 por T2, ¿sí? Los vamos a poder relacionar. Patricia, ¿te puedo hacer una pregunta antes que sigas? Sí, sí, por supuesto. Me perdí un poco con el tema de los signos, de la máquina de K1 o sea, de esa constante, el signo de ese torque. Sí. ¿Cómo analizamos los signos? Yo estoy mirando, digo, este T es el torque motor. Tengo que ver qué torques resistentes voy a tener, qué torques resistentes va a tener que vencer. Entonces, de este lado van a aparecer todos los torques resistentes. Entonces, primero la inercia. La inercia siempre es un torque resistente. Y después, el tema de la torsión. ¿Cómo podemos analizar el signo de la torsión? Puedo hacerlo en forma independiente. Mirar primero el efecto de θ1 y luego el efecto de θ2. Entonces, ¿cómo hacemos? Consideramos que a θ2 lo dejamos fijo. θ2 no se mueve. Aplicamos el torque y T1 va a empezar a moverse. Pero la fricción que hace que el movimiento, la fricción va a oponerse al movimiento. Entonces, K1 por θ1 se opone al movimiento. Entonces, el par motor tiene que vencer este torque de fricción. Por eso aparece positivo, porque lo estoy venciendo. ¿Sí? O sea, esto tiene que igualar a este torque más este torque para mover al sistema. ¿Qué pasa con θ2? Ahora voy a dejar el θ1 fijo y tengo que ver el efecto sobre θ2. Si θ2 se está moviendo en la dirección positiva, lo que va a hacer es que tienda a arrastrar al sistema en la dirección del torque T de entrada. Entonces es un torque que favorece el movimiento. Por eso aparece con el signo menos. ¿Sí? Está favoreciendo al torque motor. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, bien. Fíjate que si θ2 se moviera como θ1, esto no aparecería. ¿Sí? θ2 tiende a arrastrar el sistema en la dirección positiva del movimiento. θ1 tiende a oponerse al movimiento. ¿Sí? O sea, T tiene que hacer que θ1 se mueva, tiene que contrarrestar esa fricción. Pero si θ2 ya se estaba moviendo en esa dirección, lo está favoreciendo. ¿Sí? Esa es la idea. Y hago una consulta, Patricia. Sí. El sistema, digamos, el actuador sobre el sistema sería el torque que se le aplica en un principio. ¿O no? En realidad, acá pensar en, sí, el actuador acá tendría que tener un motor que esté moviendo a estos engranajes. Entonces el actuador sería el motor.
no nos estamos enfocando en el sistema completo, estamos mirando simplemente cómo funcionan los engranajes. Por supuesto que los engranajes van a formar parte de un sistema mayor, donde siempre va a haber un motor, ¿sí? Pero en este caso no nos estamos enfocando todavía en el motor. Después uno podría decir, bueno, este torque, el torque que mueve todo, ¿quién me lo provee? Me lo tiene que proveer el actuador. ¿Qué va a hacer ese actuador? Un motor. Entonces ese torque va a ser proporcional a la corriente. Va a ser la corriente de armadura, o bueno, o sea, va a depender de si el motor es controlado por armadura, controlado por campo. ¿Sí? Pero eso Pero es... el sentido de... sí. El sentido de tita 1 y tita 2, digamos, sería el mismo. Tienden a ser el mismo. Claro, no van a la par, pero los dos se tienden a mover en la misma dirección. Claro. O sea, lo que uno tiene que mirar es, el torque motor me dice en qué sentido quiero que gire toda la primera parte. O sea, toda la parte del lado de... el tita 1 tendría que ser más grande que tita 2 por una cuestión del resorte, le quita un poco de velocidad, digamos, a la segunda parte, ¿no? Y de capacidad de reacción, sí. Claro. O sea, entonces, tita 2 digamos, es como el movimiento neto que está teniendo la pieza en esa parte del engranaje sería la diferencia de tita 1 y tita 2. Exacto. Ahí. Sí. Fíjense que acá no nos preocupamos de qué nos produce este torque, qué es lo que cómo estoy produciendo este torque. Lo consideramos simplemente como la entrada del sistema. Y fíjense que acá la primera parte del eje es rígido. Entonces, yo aplico un torque, tita 1 empieza inmediatamente a moverse. Y en la misma dirección que me lo indica el torque. Ahora, tita 2 no se va a empezar a mover en forma inmediata. Entonces, lo que hace es oponerse, o sea, generar esa torsión en el eje. Entonces, como empezó a moverse, ya empieza a ofrecer un par de fricción. Que se ve intensificado porque el tita 2 no se mueve, ¿sí? Si el tita 2 se empieza a mover, entonces esto, no, perdón, de fricción no, de torsión. Entonces la torsión empieza a desaparecer y esta parte desaparece. ¿Sí? O sea, este término que está acá está mientras tita 1 y tita 2 sean distintos. Si esto está en régimen y tita 2 y tita 1 son iguales, este factor no existe. Bien. Yo lo que no entendí fue que cuando pones en la expresión ahí de torque 2, ¿por qué pones solamente un tita 3? ¿Ese eje no torsiona ese eje? Porque un resorte se ve que hay. Tiene esta torsión, por eso aparece esta es la torsión. Claro, pero vos tenés que hacer una diferencia como pasa en efecto resorte. Y no entiendo, ese tita 3, ¿no era un tita 4 después del resorte? No vemos ahí cómo continúa. Entonces, imaginemos que esto está, por eso, lo que dijimos es que este extremo no se mueve. Que de alguna manera está sujeto, tiene algún tipo de sujeción. Claro, pero si no se mueve eso tampoco se mueve nada. ¿O me equivoco? Sí, por la torsión. Claro, no, pero torsiona y se queda estático todo el sistema. Sí, a ver, podemos eliminar esto para no tener el problema de saber a qué está conectado esto que está acá. Como acá no está muy bien, o sea, se supone que esto después va a estar conectado a algo, entonces va a estar conectado a una carga, entonces tendría que aparecer un tita 4, pero como la dinámica del tita 4 no la podemos poner, entonces acá no quise incluir el tita 4, simplemente es eso. Entonces, lo que se puede considerar es que, bueno, sí, que no consideramos entonces la torsión en este eje, ¿sí? Esto no lo consideramos. Disculpen, pero, o sea, que esté quieto tita 4 cortemos, significaría como que, ponele que fuera una máquina de torsionar hierro para hacer rejas. Sí, bueno, sí, hay a ver. torsión, pero no se mueve. A ver, tienen razón en eso, queda raro ponerlo de esta manera. Entonces, a ver, la idea es, como corté el sistema, este sistema no está conectado a una carga, o sea, esto normalmente estaría conectado, por ejemplo, a la antena que quiero mover o, no sé, a cualquier carga pesada que quiero conectar. Entonces, habría un tita 4 y habría toda una dinámica de la masa que está conectada como carga.
como esa parte no la quise incluir, entonces en realidad no tiene mucho sentido considerar esta torsión. Así que no consideren que este eje es rígido, ¿sí? Vamos a considerar directamente que este eje es rígido y que acá tengo θ3 y que esto no existe. Esto lo eliminamos directamente. Sí, porque realmente sí, si pongo este eje fijo, es como que ¿qué sentido tiene aplicar un torque? Es como que otro efecto también. Oye, sí entendí, gracias. Y si este eje es móvil, tendría que haber puesto la carga y no la quise poner para no complicar el entendimiento de cómo funciona el sistema de engranaje. Así que olvídense de esto. O sea, si hubiera una torsión, tendría que tener una carga conectada, acá habría un θ4 y había una ecuación más. Bueno, eso nos vamos a olvidar de esa parte. Entonces, olvídenlo, táchenlo. Tienen total razón de que eso queda raro. Bien, entonces lo que tenemos es simplemente el movimiento debido a la inercia y debido a la fricción del lado de la carga. T2 entonces sería el torque motor reflejado, que sería la reflexión de T1. ¿Sí? Y T1, la transmisión se hace a través de esto, ¿no? De el torque de torsión. Bueno, ahí me falta, esto es 2. Entonces, θ3 y θ2 están relacionados, T1 y T2 están relacionados, entonces lo que vamos a poder hacer es juntar estas dos partes, ¿sí? Estas dos ecuaciones las vamos a poder juntar. Pero en este caso no vamos a poder reducir todo a una sola ecuación, vamos a tener dos ecuaciones, uno para θ1 y otro para θ2, porque los movimientos, ya dijimos que θ1 y θ2 no van a la par. Y entonces, bueno, esto, elimínenlo, y nos quedó esta expresión. Fíjense que acá, esto lo tengo que relacionar con esto. Para eso, entonces, tendría que multiplicar todo por N1 sobre N2. ¿Sí? Acá multiplico ambos miembros por N1 sobre N2. De este lado y de este otro lado. Entonces, lo que me queda es T1, entonces lo puedo reemplazar por esta expresión. Y después, el θ2 lo relaciono con el θ3, ¿sí? A través de esta relación. Y entonces, bueno, la expresión que me queda es la que está acá abajo. Entonces, las dos ecuaciones que tenemos acá remarcadas en amarillo son las dos que representan la dinámica de este sistema. Me quedan ecuaciones de orden 2, donde el tau, el torque, es la entrada al sistema, acuérdense que esto no es S, es T, y la salida, en este caso, podríamos considerarla θ3. Y θ3 obtenemos a partir de θ2 simplemente a través de esta relación lineal. Quedó más o menos en claro a pesar de este lío con el K sub 2, que realmente sí, no es muy coherente ponerlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, eliminamos esta torsión, imaginen que esto es fijo, entonces acá estamos trabajando en vacío, no hay carga. Entonces J2 es solamente J del piñón del lado 2, ¿sí? Del engranaje del lado 2 y del eje. Y entonces tenemos solamente inercia y fricción. No está este torque de torsión. T sub 2 es el par transmitido, que es el reflejado de T sub 1. Que del lado 1, este T es un torque de carga, y del lado 2 es un torque de movimiento.
del lado 1, a la altura del piñón, este K1 por θ2 menos θ1 es el torque motor. Y T1 es el torque de carga. Y en la primera parte, del lado del piñón 1, J1 es el piñón 1 y la parte del eje, si es que el eje consideramos que tiene inercia. Eso sería J1. Entonces tenemos inercia y tenemos el par torsional. Y los dos actúan como pares de frenado. ¿Sí? Son los torques que tiene que vencer el par motor. Entonces, la ecuación, la primera, esa tiene que quedar para describir el comportamiento de la variable θ1. Y el comportamiento de θ2 lo vamos a, o de θ3, que son equivalentes porque están relacionados por una constante, necesitamos la siguiente ecuación. Entonces, podemos representar el sistema con dos ecuaciones de segundo orden. Si estamos pensando en posición, si estuviéramos pensando en velocidades, tendríamos, por ejemplo, en este segundo sistema, orden 1. Pero digamos que necesitamos las dos ecuaciones, y las ecuaciones pueden resultar, en general, si son sistemas mecánicos, son de orden 2. Siempre vamos a tener aceleraciones. Bueno, fíjense que acá las inercias aparecen reflejadas, pero no aparece sumada a J1, simplemente porque esta torsión está separando lo que pasa del lado motor a lo que pasa del lado del otro extremo del eje de carga, del eje motor. Lo mismo con la fricción. Se reflejan, pero se quedan ahí, no se pueden sumar con la fricción y la inercia del otro lado. Fíjense que acá consideramos que no hay inercia, perdón, que no hay fricción. Si hubiese considerado acá que J1 tiene algún tipo de fricción, entonces acá obviamente habría un término más que está asociado con las velocidades. Bueno, no sé si quedó muy confuso, si quieren consultar algo. Siempre cuando uno considera un torque motor, vamos a tener el torque de inercia, un posible torque de fricción, si es que existe. Hay motores que son suficientemente buenos como para despreciar las fricciones. Y estos torques torsionales, que es simplemente si los ejes son... ¿Cuándo sucede esto? Normalmente cuando los ejes son suficientemente largos y las cargas que se están moviendo son muy pesadas. Por ejemplo, en los timones de los barcos. Los timones de los barcos normalmente donde está la hélice, donde está la sala de comando, están bastante alejadas, entonces utilizan ejes muy largos. Los ejes muy largos normalmente tienen torsión. Si los ejes son cortos o las cargas son livianas, la torsión no tiene sentido considerarla. Bueno, acá vamos a ver cómo plantear el modelo de circuitos. Ustedes dirán, uy, circuitos, nosotros recontra sabemos resolverlos, ¿para qué lo vamos a ver? Lo vamos a ver es para recordar cómo se plantea en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque uno una vez que empieza con variable compleja, con el J omega o con S, se olvida de cómo plantear las ecuaciones en tiempo. Y acá estamos planteando modelos con ecuaciones diferenciales, modelos en tiempo. Entonces no vale que aparezca J omega, no vale que aparezca S por ningún lado. Entonces, recordamos las relaciones circuitales elementales, las que vieron en Física 2. ¿Sí? La corriente en los capacitores, que es la capacitancia por la variación de la caída de tensión en sus bornes en el tiempo. La bobina, la caída de tensión en sus bornes, es el valor de la inductancia por la variación de la corriente que circula por ella en el tiempo. Y en este caso, bueno,
hay otro capacitor donde tenemos también que la corriente es la capacitancia por la variación de la caída de tensión en sus bornes en el tiempo. La variación en el tiempo. Fíjense que estos son los elementos que tienen dinámica, ¿sí? Las resistencias son elementos estacionarios, no tienen una relación corriente-tensión que varía en el tiempo. En cambio, los capacitores y las bobinas, si quiero representar la relación entre la tensión y la corriente, tengo que hacerla a través de estas ecuaciones diferenciales. Son elementos dinámicos. Obviamente recurrimos a las leyes de Kirchhoff. Va a haber un nodo, que está remarcado en amarillo, y las mallas. La malla que está en celeste y la que está en verde, por ejemplo. Y entonces, bueno, en el nodo tenemos que la corriente que circula por el capacitor 1 va a ser igual a el que se deriva por la bobina y el que se deriva por la resistencia. Y eso entonces lo podemos expresar, la caída de tensión en la resistencia sobre la resistencia. Esa sería la corriente que circula por esta resistencia R. Donde esa caída de tensión es la caída de tensión en la bobina menos la caída de tensión en el capacitor 2. Después, la caída de tensión, bueno, en la bobina que está expresada, pero con la otra malla, relacionada con la fuente, que en este caso va a ser la entrada al sistema. Entonces tenemos que es la señal de entrada, que es la fuente de alimentación, menos la caída en el capacitor C1. Y por último, bueno, la otra malla, donde, bueno, está planteada como corriente, pero fíjense que si la R la pasamos del otro lado, lo que tenemos es que la corriente en la resistencia es igual a la corriente a lo largo del capacitor. Y la corriente en la resistencia lo expresamos como 1 sobre R, la diferencia en la caída de tensión de la bobina y de la caída en el capacitor 2. Bueno, esto es en general. Ahora lo vamos a reemplazar por estas relaciones. Acá fíjense que la salida del sistema hay que definirla. Siempre que vamos a representar un sistema de estos como un modelo de caja negra, tengo que decir cuál es mi entrada y cuál es mi salida. Si lo resolviera como un circuito, no hay ningún problema, pero desde el punto de vista de sistemas, esto tiene que ser una cajita negra, donde tengo una entrada y tengo que tener una salida. Entonces, acá la tensión de B sub I, la de el generador, es la entrada, y la tensión, la caída de tensión en el capacitor 2 es la salida. Cuando lo miro desde este punto de vista, lo que hay dentro de esta cajita, en realidad no lo sé ni me va a importar. Lo que voy a tener es un operador que, actuando sobre la tensión de entrada, me lo convierte en la tensión de salida. Bueno, por ahora estamos haciendo simplemente el planteo de las ecuaciones, después vamos a ver cómo verlo desde el punto de vista de sistemas. Bueno, acá simplemente reemplacé todo lo que podía reemplazar en función de las relaciones elementales. Y fíjense que quedó una estructura muy particular. Quedan 3 ecuaciones de primer orden, 3 ecuaciones diferenciales de primer orden, donde solamente tengo derivadas en un miembro y lo puedo expresar como combinaciones lineales de las variables o de la entrada, donde los coeficientes representan los parámetros del sistema. Y fíjense que tengo una variación por cada uno de los elementos que almacenan energía, o sea, los elementos dinámicos del sistema. El capacitor 1, el capacitor 2 y la bobina. Esta estructura que surge muy naturalmente cuando uno plantea circuitos, es un modelo en particular que se diferencia del que vimos para el sistema mecánico, simplemente porque siempre van a aparecer derivadas de primer orden.
Bueno, acá aclaramos cuál es la salida, porque en este planteo no se ve, entonces ponemos en evidencia que la salida va a ser la caída de tensión en el capacitor. Obviamente, la relación entrada-salida va a ser el operador que actúa sobre la entrada para producir la salida, va a ser diferente dependiendo de qué considero la salida del sistema. Yo podría considerar una corriente, podría considerar la caída de tensión en una resistencia. Bueno, en particular acá estoy poniendo el foco en B sub 0, la caída de tensión en el capacitor 2. Acá uno podría haber planteado ecuaciones diferenciales de orden más alto o ecuaciones donde aparecieran dos derivadas de dos variables distintas en la misma ecuación. Pero fíjense que lo llevamos a esta estructura particular porque vamos a ver la clase que viene que esto es un modelo en particular. Yo se los anticipo, todavía no lo vieron formalmente, pero es el modelo en variables de estado. Son esas variables asociadas a los elementos que almacenan energía, las que vamos a tener que describir, y siempre lo que describimos son sus primeras variaciones, sus derivadas de primer orden. Y van a estar relacionadas con las entradas y con esas mismas variables, pero donde de este lado no pueden aparecer ningún tipo de derivadas. Este tipo de modelos lo podemos obtener también para sistemas mecánicos. También lo vamos a ver en la clase que viene. O sea, podemos llevar derivadas de alto orden a un sistema de ecuaciones con derivadas de primer orden con esta estructura. Entonces, en el práctico 2, que ya pueden empezar, cuando tengan un circuito, el circuito puede ser un circuito simple o un circuito con amplificadores, siempre tengan presente que lo tienen que plantear en el tiempo. No tiene que aparecer ninguna J, ninguna variable compleja, porque eso es otro modelo y está presuponiendo linealidad. Acá podríamos tener algún elemento del circuito que fuera no lineal y este planteo sigue siendo válido. Podría ser que el elemento resistivo fuera no lineal o que la bobina fuera no lineal. Entonces uno puede hacer este planteo sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando pasamos a respuesta en frecuencia, o sea, trabajamos con J omega o trabajamos con Laplace, ya presupusimos que el sistema es lineal. Entonces, digamos que es una herramienta que está mucho más acotada que trabajar en el tiempo. En el curso vamos a utilizar modelos para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Pero es interesante que vean las distintas formas de formular modelos que van a conducir después a distintas herramientas de resolución y de diseño. Todo lo que es temporal está asociado con lo que ustedes ven en control moderno, la materia siguiente a esta. Algunos la van a ver, otros no sé si la ven. Pero ahí se trabaja con este tipo de modelos y siempre se piensa en el dominio del tiempo. Tiene sus ventajas, tiene sus herramientas un poco más poderosas para diseño. Acá vamos a ver algo mucho más básico, acotado a sistemas lineales invariantes en el tiempo. Acá los sistemas serían variables en el tiempo si, por ejemplo, la resistencia fuera un termistor, o sea, una resistencia que varía con la temperatura, por ejemplo, o alguna inductancia que por algún motivo también variara en el tiempo con la temperatura. Entonces, acá podemos incluir eso, variaciones con el tiempo, que no sea un modelo estacionario, o invariante, y no linealidades. Acá, por ejemplo, también podría haber una relación, acá de la corriente podría aparecer al cuadrado. ¿Sí? Hay una dependencia no lineal. Y en general, cuando uno tiene un sistema de ecuaciones, siempre conviene escribir la ecuación de salida. ¿Sí? Decir, bueno, la salida del sistema, ¿cuál va a ser? Porque acá tenemos muchas variables. ¿Alguna de esas variables es mi salida? ¿Alguna combinación lineal de esas variables es mi salida? Siempre tengo que ponerla en evidencia, porque nuestro enfoque es entrada-salida. Siempre piensen que estamos resolviendo para control, no
no estamos resolviendo circuitos. Esto no es teoría de circuitos. Esto no es física 1 y vemos los sistemas mecánicos como en física 1. Siempre tenemos que darle el enfoque particular, ¿sí? Y en este curso siempre tenemos la relación entrada-salida, ¿sí? Entonces nuestra salida tiene que quedar en evidencia. Esta es la entrada, esta es la salida. Bien, mucho más no podemos avanzar porque tampoco han avanzado en teoría, así que pero bueno, con esto pueden empezar el práctico que ya está subido en el aula virtual. Bueno, si quieren hacer alguna consulta. ¿Hasta dónde se podría hacer del trabajo, profe? ¿Hasta dónde se podría hacer? Tendría que mirarlo, no lo recuerdo. Se los puedo dejar indicado a través de un aviso. Ah, no hay problema, no hay problema. A ver, siempre que no mencione variables de estado, sino que plantee el modelo o las ecuaciones diferenciales que representan el sistema, lo pueden hacer. Ah, buenísimo. Ok. Profe, Gracias. del práctico 1, ¿había que entregar algún punto? No, el práctico 1 no se entrega nada. Sobre esto sí se va a tener que entregar. Los enunciados ya están disponibles, lo que pasa es que no tienen material para trabajar. Si quieren, ya lo puedo ir subiendo por las dudas que quieran ir mirando los ejercicios. Pero digamos... ¿Esto se va a entregar de forma individual o No, en son grupos? comisiones de 2. Ah, ok. No, no tiene sentido que sea individual porque seguramente van a trabajar en grupo, así que entonces blanqueémoslo y trabajen en grupos chicos que sean de a 2. Hay que pasar puntos diferentes, ¿no? O sea, ¿Cómo? Perdón, ¿no? cada grupo tiene un punto diferente. No, trabajan sobre los mismos sistemas. A ver. Profe, ¿y los podés ir subiendo entonces al trabajo entregable ese? Así lo vamos viendo. Perfecto. ¿Ya armaron las comisiones? ¿Ya pensaron con quiénes van a trabajar? Sí. Perfecto. En realidad, o sea, no hace falta que pasen, o sea, que registremos cuáles son las comisiones. A partir de la primera entrega, yo voy armando las comisiones, ¿no? Y separo los grupos. Van a ser 3 ejercicios así de planteo de modelos y de algún pequeño análisis. Ya saben que lo pueden hacer, no necesitan hacer un formato digital, no lo tienen que hacer ni en Word ni en ningún formato particular, lo pueden hacer simplemente escribirlo a mano, siempre que sea prolijo y claro, ¿sí? Es importante que sea prolijo. Ustedes siempre van a decir que sí, después a último momento no van a tener tiempo, entonces empiezan a emparchar y a hacer cosas raras para hacer la entrega. La prolijidad se corrige y les va a bajar puntos. Entonces tengan presente eso y entreguen algo prolijo. ¿Ya tienen estipuladas las fechas de entrega de estos trabajos? Sí. En el enunciado de los trabajos está puesto en la parte superior cuál es la fecha límite de entrega. Tienen que hacer un PDF, o sea, lo que hayan hecho, lo pasan a PDF y lo suben al enlace. Tienen la fecha límite en el enunciado. El 18 de abril creo que es. Bueno,